Estamos en Mateo capítulo 1, versículo 1, y para comenzar quería explicar por qué comienza con una genealogía Mateo. Mateo comienza con una genealogía porque está demostrando el escritor que Yeshua, Jesucristo, es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por intermedio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es lo que Dios le propuso a Abraham y le prometió. Le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Yeshua, Jesús, es un heredero de Abraham, al igual que es heredero de David, el rey David, que fue un rey muy importante en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Israel. También Dios le prometió que de él vendría alguna vez el Mesías, quien ocuparía ese trono eternamente. Por eso dice y comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y acá vemos cómo va nombrando a estas personas que vinieron a restaurar, que Dios utilizaría para restaurar lo que perdió Adán alguna vez en el Edén. Adán perdió la vida eterna, Adán perdió la comunión con Dios y desobedeció. Y por medio de Abraham, Dios traería la bendición y la vida a la tierra nuevamente. Por eso es tan importante Abraham para la historia bíblica. Al igual que Isaac y al igual que Jacob y al igual que los 12 hijos, como Judá y los hermanos, que son 12, y nombra a Judá específicamente porque por intermedio de Judá nacerían todos aquellos que serían los reyes de Israel, hasta tanto el Mesías tomara el trono eterno, el cual es Jesucristo, Yeshua el Mesías, y esto está demostrando la genealogía y nos está guiando al heredero, al que ocuparía el trono de David eternamente. Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y en este versículo habla de Judá, sigue manteniendo la línea de la genealogía por medio de Judá. Todos los que descendieron de él son el pueblo judío, por eso Judá, judíos. Y entonces lo que está diciendo acá la genealogía, que Judá sigue la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque este linaje nos está marcando que el Mesías es el rey que había de venir y ocupar el trono que iba a ser eterno. Mateo capítulo 1 versículo 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Este versículo también es muy importante porque nos está marcando el linaje que viene directamente de Judá, de uno de los hijos de Jacob. Recordemos, eran 12 hijos, Judá era uno de esos 12, y por Judá descienden todos los reyes. Abraham, Isaac y Jacob, y está nombrando la línea directa por medio de Judá. Mateo capítulo 1 versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isa. Y acá vemos que hace una acepción esta genealogía porque cita el nombre de dos mujeres que fueron esposas de descendientes de Judá. Y estas mujeres tienen una historia realmente de fe, cada una, y sale en la Biblia, así que es un buen dato para que tengamos en cuenta. Rahab y Ruth. Isaí engendró al rey David, y el rey David
engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Acá la Biblia nos está mostrando y nos sigue mostrando la genealogía. Ya llegamos al rey David, que es como comienza, hijo de Abraham, hijo de David. Bueno, David fue un rey, como dice acá, un rey que prosperó grandemente a Israel, un rey justo, un rey que hizo grandes cosas para su pueblo, para las 12 tribus, un rey que Dios utilizó grandemente, un rey también que tuvo sus errores, porque fue una persona como nosotros, y lo expone la Biblia. Toca el tema justo acá la genealogía. Si estudias la vida de David en la Biblia, vas a saber cuál fue el pecado que comete el rey David y bueno, cuál también fue la consecuencia de eso. Mateo capítulo 1 versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Salomón fue el hijo de David, como leímos en el versículo anterior. Este hombre fue un hombre que amó mucho a Dios. Él tenía una petición para que Dios le cumpliese y él, en vez de pedir riquezas, pedir bienes temporales, lo que hizo, le pidió a Dios sabiduría, y Dios vio con agrado eso. Dios puso en las manos de Salomón el deseo de su padre, que fue construir casa al Señor, que es el templo de Salomón. Puedes buscar mucha información con respecto al templo. Es el lugar donde moraba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Mateo capítulo 1 versículo 8. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Estos siguen siendo descendientes de la tribu de Judá, siguen siendo descendientes de Abraham, siguen siendo descendientes de David, y esta es la línea por la cual o en la cual vendría el Mashiach, que es el Mesías, el Cristo. Mateo capítulo 1 versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Cabe mencionar que cada uno de estos nombres son de importancia para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los descendientes de Judá. Por eso están puestos en esta genealogía. Y esto nos muestra de dónde proviene el Mesías. Mateo capítulo 1 versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Mateo capítulo 1 versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Y esta deportación de Babilonia fue porque el pueblo judío se había sometido a la idolatría, no cumplía con los mandamientos. Entonces Dios le advirtió que si el pueblo no se sometía a la instrucción de él, iba a traer consecuencias, y la consecuencia es que fueron cautivos a Babilonia. Mateo capítulo 1 versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y esto habla de que el Señor cumple sus promesas, liberó a su pueblo de la deportación a Babilonia, lo liberó del cautiverio y lo trajo nuevamente a la tierra que fluye leche y miel, donde tenía y debía nacer el Mesías. Esto pasó antes de que naciera Yeshua, Jesús, pero vemos aquí que Dios cumple sus promesas. Mateo capítulo 1
versículo 13 al 15. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Mateo capítulo 1 versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, Jesús, llamado el Cristo. Este José que nombra acá en la genealogía puede llegar a no ser el marido de María, aunque acá diga marido de María, porque la traducción en arameo, que es una traducción antigua, dice que es tutor de María. Y coincide con lo que vamos a leer a continuación cuando habla de 14 generaciones, porque si a este José lo ponemos en lugar de marido de María, solo hay 13 generaciones hasta el Mesías. Si a este José lo ponemos en el lugar de tutor de María, hay 14 generaciones y se cumple lo que está en la genealogía. Más adelante, los versículos que siguen, el próximo José sí es ese José, el papá de Jesús, de Yeshua. Entonces esta vendría a ser la genealogía de María, de Miriam como se llama en hebreo, el nombre correcto es Miriam. Bueno, esta vendría a ser la genealogía de María, porque este José, hijo de Jacob, vendría a ser su tutor. Lo veo bastante criterioso porque en la genealogía de Lucas dice que José, el papá de Jesús, era descendiente o hijo de Elí. Entonces no concuerdan las dos genealogías. Entonces una es la de José, la genealogía de José, que es la de Lucas, y esta vendría a ser la genealogía que nombra a María, que la genealogía de Lucas no nombra a María, entonces está hablando de José. Y esta que la nombra a ella es la genealogía justamente de ella porque la nombra a ella. Y después vamos a ver en un próximo video cómo quedaría entonces la genealogía y las generaciones. Mateo capítulo 1 versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Como dijimos en el versículo anterior, si colocamos a José como esposo de María, este José está en la generación 12. Yeshua sería la 13 y faltaría la generación 14. Entonces no habría 14 generaciones como lo describe anteriormente Mateo en esta genealogía. Y como vemos en este cuadro, se va a notar, si ve desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, que falta una persona para la generación. Entonces esto tiene mucho criterio con lo que dijimos antes, que el José que nombra es el tutor, la persona que se hacía cargo de María, tal vez era su papá, ¿por qué no? O podría haber sido el guardián, un tutor, una persona que la crió, que pertenecía a un familiar de ella tal vez, y fue quien se hizo cargo como padre. El tema es que no lo vamos a saber porque no hay nada escrito, pero sí tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, que este José no es el mismo José que va a hablar a continuación, que ese sí es el marido de María. Acá podemos ver en este siguiente cuadro que si José lo colocamos en el lugar de tutor en la generación número 12, quedaría en 14 la genealogía tal cual lo dice Mateo, y esta vendría a ser la genealogía de María. No así la que está en Lucas, que ni siquiera la nombra, esa es la genealogía de José, porque lo nombra José y empieza de José hacia Adán se va. Y esta empezó desde David hacia Yeshua. Y aparece María.
Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto lo dice la palabra para darnos a nosotros a entender que el nacimiento del Mesías es un nacimiento sobrenatural, porque una virgen se está quedando embarazada, y la sangre del Mesías no es sangre de los descendientes de Adán, de los descendientes de Abraham, no es sangre de los descendientes del hombre, por así decirlo, es sangre divina la que corre por sus venas. Entonces él no era un hombre como nosotros, él era Dios, el Verbo hecho carne. También dice que estaba desposada María, su madre, con José. Este sí es el padre de Jesús. Y el desposorio era un contrato que se firmaba antes del matrimonio y se debía pagar una dote. Mateo capítulo 1 versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí dice que José, el marido de ella, era justo. ¿Qué es un justo? Es una persona que vive conforme a los mandamientos del Señor, que busca con todo su corazón la justificación para estar bien con Dios, para tener un contacto con Dios y una relación con Dios donde la persona se somete a la voluntad de Dios y vive para Dios. Y todo eso por amor, es un acto voluntario. Y dice también que no quería infamarla, no quería levantarle calumnia o que nadie le levantara calumnia porque la Virgen estaba embarazada, él se entera de eso, entonces lo quería dejar secretamente. También le dio motivos para pensarlo, qué había pasado, porque imagínense que su mujer, la mujer con la cual había firmado el contrato para acceder al matrimonio, estaba embarazada. Mateo capítulo 1 versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice pensando él en esto, o sea que él estaba atravesando un momento de preocupación, tal vez hasta un momento de dudas, y Dios vio que José, porque Dios conoce los pensamientos del corazón del hombre, de todos nosotros, vio que José estaba atravesando ese momento y he aquí que le envió un ángel. No dice el ángel del Señor, sino un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y Dios le habló a través de este ángel en sueños, y es importante tener en cuenta que cuando Dios nos habla, puede ser a través de los sueños, pero ¿cómo sabemos si el sueño es de Dios? Y eso es para tener en cuenta, el sueño es de Dios cuando el sueño no contradice la Biblia, cuando el sueño no contradice la palabra de Dios. Entonces, y siempre es fiel el sueño conforme a la voluntad de Dios. Esto pasó con José, Dios le habló a través de un ángel y le dijo: hijo de David. Y acá una vez más, como vimos en la genealogía, da a entender que él era un descendiente del rey David y que a la hora de que naciera el Mesías iba a nacer también un descendiente del rey David que iba a ocupar el trono de David eternamente. Después le dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto habla de
la divinidad de Yeshua, la divinidad de la semilla esa que fue sembrada en María, porque el Mesías tiene sangre divina y esa sangre es la que limpia de pecados a todo el mundo, porque Él se mantuvo conforme a la palabra de Dios, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Atravesando ese Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y acá dice, y llamarás su nombre Jesús, que en hebreo, y como lo deberíamos llamar nosotros ahora en la actualidad, es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua significa salvación. Ese es el nombre real de Jesús, ese es el verdadero nombre, sino que con la transliteración quedó en Jesús en nuestras Biblias al español, pero es Yeshua el nombre correcto, salvación. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Y dice que salvará a su pueblo. Entonces acá vemos que todos aquellos que creemos por medio de Él y que reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser parte de su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Y el nombre que lleva al pueblo de Dios sobre la tierra y en la historia bíblica es Israel. Pasamos a ser parte de ese pueblo, parte de las 12 tribus, como hablaba la genealogía, parte del plan de Dios, que es el que está en la Biblia, la restauración de un pueblo y la bendición de Dios sobre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Jacob tuvo 12 hijos y esos hijos formaron un pueblo. Y dice, salvará a su pueblo sus pecados. Y cuando habla de los pecados, pecado es infracción a la ley, infracción a la Torá, infracción a la instrucción, infracción al mandamiento. Esto habla, o a los mandamientos. Esto habla la Biblia misma. Y la única definición de pecado que hay es infracción a la ley. Entonces, lo que va a hacer el Mesías para salvarnos es que por medio de su muerte, por medio de su amor por nosotros, nosotros le vamos a amar así como Él nos amó primero y nos vamos a acercar a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, a la ley de Dios, a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios. Mateo capítulo 1 versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, ¿cierto? Acá Bueno, dice. ¿y por qué dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo? Dice porque esto es algo milagroso. Es Que porque una es virgen, peligroso. milagroso. Sí, Que una virgen se quede embarazada es milagroso. Eso habla de una obra, la obra de Dios sobre una persona, sobre una mujer en este caso, donde Dios coloca la semilla eterna, una semilla divina en María, y ahí concibe a Jesús. Y también dice que Dios, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y Emmanuel es un título. Sí, no, miren que es un título, pero claro, cuando, es un título porque cuando se hace poderoso es Dios. Y Él es poderoso. ¿Y por qué es un título? Porque el Mesías se llama Yeshua, Jesús. Sí, el Pero Mesías se llama Dios con Mesías. nosotros lleva ese título porque Dios vino y estuvo con nosotros a través de Yeshua. Por eso, porque Dios nunca es bebé. Dios es grande. Dios, claro, Dios fue bebé, creció y después se hizo grande. Bueno, y Dios estuvo con nosotros a través de Yeshua porque Yeshua es uno con Dios. Entonces, cuando le preguntaron al Señor, Maestro, muéstranos a Dios, Él dijo, me estás viendo a mí, estás viendo a Dios porque yo soy uno con Dios. Era un maestro
Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y bueno, acá vemos que José había estado durmiendo mientras el ángel le dijo que recibiera a su mujer, a María, que Dios había puesto en el vientre de María a Yeshua, a Jesús. Y despertó del sueño José, e hizo como el ángel del Señor le había mandado, las recibió. Podemos ver que en el sueño el ángel utilizó la escritura para ratificar lo que le estaba solicitando a José. Y en el 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz. Esta palabra conocer tiene que ver con que no tuvo intimidad, no tuvo relaciones sexuales con María. Esto quiere decir hasta que dio a luz a su hijo primogénito. También esto quiere decir que Yeshua fue el primer hijo que tuvieron. Dice primogénito, que es el primero en orden, el primero en nacer. Esto quiere decir y da lugar que es el primero de los hijos de José y María. Y le puso por nombre Yeshua, como dijimos anteriormente, salvación.